Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y Aplicación del Control Gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República. Potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente
establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El control como herramienta para la prevención de conflictos sociales. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de José Luis Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yaren. Buenas noches a todos. Hoy tenemos como ponente a Flor de Guadalupe Barón Bravo. Ella nos tocará el tema del control como herramienta para la prevención de conflictos sociales. Ella es administradora, es docente universitaria con estudios concluidos de doctorado en administración. Actualmente se desempeña como supervisora de gestión social
en Buró Veritas para el proyecto de masificación del gas natural de la región Piura. Desde hace 20 años participa y promueve en procesos de diálogo y participación multiactor en poblaciones vinculadas al sector minero energético en el país. Su especialidad en sostenibilidad y gestión social en el sector público y el corporativo, con experiencia en procesos de promoción, de inversión, planificación y ejecución de acciones de responsabilidad social, gestión de conflictos y promoción del diálogo. Es un gusto para mí, Flor de Guadalupe, tenerte esta noche con nosotros y a nombre de nuestro director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, el ingeniero Miguel Báez, darte las gracias por estar esta noche con nosotros y estamos expectantes a tu ponencia, ¿no? Buenas noches. Te dejo el pase y haré. Agradecemos las palabras del señor José Luis Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, el control como herramienta para la prevención de conflictos sociales, estará a cargo de Flor de Guadalupe Barrón Bravo, a quien solicitamos dar inicio a su exposición. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muy agradecido a la Escuela Nacional de Control por la invitación. Espero que esta noche la información que compartamos sea de mucha utilidad y enriquezca la importante labor que realizan cada uno de ustedes como actores del control y la importancia que tiene en la prevención de conflictos. Quizás un espacio que no habían visto, quizás un espacio que puede pasar desapercibido, pero que en realidad es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y reconocer en cada uno de ustedes la labor de la prevención y de la lucha contra la corrupción, es la que necesitamos para desarrollar un Estado que pueda contribuir a la eliminación de las desigualdades. Buenas noches y bienvenidos. Vamos entonces a empezar con nuestra presentación. Déjenme un segundito para compartir aquí. Excelente. Aquí les traigo una información que, como les decía al principio, considero que quizás es un espacio que no lo percibimos, ¿no? No es tan fácil de percibir y sin embargo está tan presente, ¿no? Y tan importante para precisamente, ¿no? Contribuir al desarrollo de actividades que nos permitan desarrollar a su vez el progreso de nuestro país, ¿no? Bueno, y hablando de nuestro país, nuestro Perú querido, cómo vemos a nuestro país, ¿no? Nuestro país en esta imagen se ve un poco movido, ¿no? Y en verdad es un país que permanentemente está en movimiento, ¿sí? Está en movimiento por sus procesos productivos, ¿no? Está en movimiento por su turismo, hoy día replegado por el contexto de la pandemia, está en movimiento con todo lo que ha contribuido nuestra riqueza gastronómica, nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza marítima, pesquera, minera. Somos un país que está en permanente movimiento también por el impulso de sus ciudadanos, emprendedores, trabajadores y todo lo que constituye nuestra sociedad siempre pujante, siempre luchadora, ¿sí? Pero en cada una de estas actividades en las que tenemos que tener interacción, convivencia, interdependencia, ¿sí? También se mueve mucho por los conflictos, ¿sí? Entonces, es un país que finalmente se mueve, y eso es lo importante. Se mueve y se tiene que mantener en esa línea, ¿sí? La primera reflexión que los invito a hacer es, ¿será que somos conflictivos, así de movidos? ¿Sí? Y mientras reflexionamos, los amigos del equipo técnico de la Escuela Nacional de Control les van a pasar un link en el que agradeceré me puedan indicar de qué región se están conectando, de dónde se están conectando, si están en Lima, en Arequipa, en Piura. Me gustaría saber de dónde están participando el día de hoy.
Y bien, y con esta reflexión, ¿sí? Si somos o no conflictivos, ¿no? ¿Qué tan somos un país luchador? Sí. Vamos a ver cómo nos relacionamos con el conflicto. ¿Okay? Cualquiera que haya sido su respuesta en relación a esta reflexión, vamos a ver lo que nos dice un poco la teoría respecto a los conflictos, ¿no? Entonces, les decía al principio que en este proceso de movimiento, pues desarrollamos distintos niveles de interacción y eso nos genera pues situaciones en que nos encontramos en aspectos un poco de diferencias, ¿no? En los distintos ámbitos, en el personal, en laboral, en el social, etc. ¿Y qué sucede? Pues encontramos que eventos en los que consideramos pues que el otro tiene algo que nosotros necesitamos, nos encontramos que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes objetivos, tenemos distintas percepciones sobre sobre una misma realidad, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Algunas actitudes de terceros nos generan cierta duda, cierta incertidumbre, ¿no? Y bueno, suceden distintos elementos externos también que hace pues que tengamos espacios donde se desarrollan los conflictos, ¿sí? Bueno, y la respuesta, ¿no? Si somos o no conflictivos, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, nos indica que hacia el mes de marzo, este informe fue presentado en abril último, ¿no? Detalla la información de marzo. A marzo tenemos 194 conflictos sociales, ¿no? Nada más, ¿sí? 143 de ellos se encuentran activos, ¿sí? Mientras tanto, que 93 afortunadamente se encuentran en proceso de diálogo. Bueno, esto pareciera ser un escenario que dijera, uy, sí, qué conflictivos somos, pero tranquilos, hemos mejorado. Para marzo del año 2010, ¿sí? Teníamos 270 conflictos. ¿Lo que quiere decir? Que estamos también siendo un país que se busca entender, ¿no? Que busca un entendimiento y una discusión sobre la problemática que sucede en cada uno de los territorios. Una siguiente reflexión que les invito a hacer es cómo valoramos el conflicto, ¿sí? ¿Cómo lo estamos catalogando? ¿Será que efectivamente el conflicto es siempre negativo? ¿O será que es bueno mantenernos siempre en la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que motiva, ¿no? ¿Qué es lo que motiva estas situaciones que puede ser a veces malo y a veces sí algo bueno? Cada uno también hará su reflexión y en base a ello vamos a decir, un poco también apoyándonos en la teoría, que en realidad los conflictos son parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra relación con el entorno, ¿sí? Y Johan Galtung nos dice que además pueden ser una constante en la dinámica social de los seres vivos. Y conversaba un poco más temprano y les decía, ¿no? Es parte del proceso porque tenemos que establecer relaciones de convivencia, interdependencia, interacción, vínculos, ¿no? Cada uno con sus propios intereses, con sus propias necesidades, con sus propios puntos de vista, con sus propias creencias, y por lo tanto esto va a hacer que se generen pues, algunos eventos de conflicto, ¿no? Johan Galtung es un noruego matemático que es sociólogo además y que él promueve una cultura de paz en base al manejo de conflictos. Entonces su aporte es muy importante, ¿no? a la teoría de los conflictos. Y bueno, entender que eso, ¿no? Que el conflicto es parte de nuestra vida, lo cual no significa necesariamente que tenemos que vivir en pelea, ¿no? Y es ahí donde se distorsiona el conflicto y suceden elementos o eventos que se desdicen, ¿no? De lo que puede ser una convivencia de una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, en el campo de los conflictos sociales, son pues procesos complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se involucra a grupos, ¿sí? A grupos que consideran de distintos eventos, ¿no? De la sociedad, del Estado o las empresas, en donde cada uno está percibiendo, está sintiendo, ¿no? Que sus objetivos, sus intereses, sus valores y necesidades pues se contraponen, ¿no?
Y cuando encuentran ese nivel de contradicción, cuando no se identifica un espacio de puntos en común, pues estas contradicciones pueden derivar en violencia. Y ahí es precisamente el lado no positivo del conflicto, ¿no? Cuando el conflicto genera episodios de violencia, pues ya deja de ser un espacio de crecimiento, un espacio de resolución, y sí, pues se convierte en un problema. Y bueno, ¿qué vamos a nosotros como ciudadanos, como peruanos, que estamos siendo testigos, ¿no?, de muchos eventos conflictivos que finalmente terminan en episodios de violencia y se distorsiona, ¿no? Se distorsiona el aporte, la creación de valor que podemos encontrar cuando abordamos adecuadamente los conflictos. Sobre todo cuando tenemos algunos resultados como estos, ¿no? En la última paralización del sector agroexportador, ¿no?, 40 millones de dólares por el paro agrario, ¿no?, y las pérdidas económicas, las pérdidas de trabajo, el paro de los transportistas vinculados también a la exportación, ¿no?, los transportistas de contenedores, de carga pesada, que hubo también a nivel nacional 6 días de paralización, ocasionaron pérdidas por 925 millones. ¿Sí? Y bueno, ustedes que están en el campo del control y de la auditoría, finalmente estos son recursos que pueden derivarse al Estado y con los cuales el Estado puede generar bienestar para la sociedad, para los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿no?, los conflictos alrededor de los importantes proyectos mineros en el país, que también, ¿no?, dejan muchas heridas abiertas, muchos temas sin resolver muchas veces, mucha preocupación y un sentido de aversión a ciertas actividades productivas, ¿no?, cierto recelo por a veces falta de información. Pero lo más triste, lo más penoso, lo que más se lamenta es cuando efectivamente estos episodios de violencia por conflictos abordados de manera adecuada, pues nos dejan pérdidas humanas, ¿no? En los últimos 6 años, informaba el Diario del Comercio, en el año 2019, los conflictos sociales dejaron 62 muertos, ¿no? El año pasado, con las manifestaciones de los estudiantes, tuvimos 2 fallecidos más, el paro agroexportador falleció más, entonces la cifra evidentemente ha ido en crecimiento, lo cual son las pérdidas más graves y más dolorosas que pueden dejar los conflictos más manejados. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la violencia es la manifestación destructiva del conflicto social. Conflicto no necesariamente es violencia, son 2 elementos diferentes, ¿no? Entonces es cuando tenemos que otorgarle el valor adecuado al conflicto, ¿no?, que en realidad es un elemento que nos puede ayudar a resolver dudas, resolver diferencias, si lo manejamos de una manera correcta. ¿Sí? Que de lo contrario, pues vamos a derivar en violencia. ¿Y qué podemos hacer, ¿no?, para gestionar los conflictos de una manera acertada, ¿no? O sea, ¿cuál sería el camino, el espacio civilizado en el que nosotros vamos a encontrar salidas satisfactorias para todos los involucrados? ¿Sí? Los procesos de negociación. Los procesos de negociación que evidentemente no van a contribuir a ayudar a resolver y atender los conflictos en una etapa que no escale a los niveles de violencia. Entendiendo pues que el proceso de negociación es una forma de alcanzar los objetivos cuando no dependen exclusivamente de una parte, ¿no?, sino que además se requiere la interacción con otros sujetos, ¿sí? Es entonces un medio, ¿no?, es un camino, es una vía para poder armonizar los objetivos e intereses de las partes, ¿no? Además tiene que ser pues, ¿no?, un proceso en conjunto, un proceso donde se empleen mecanismos de respeto, de reconocimiento de derechos, ¿no?, y que se empleen herramientas como la persuasión, no la imposición, por ejemplo, ¿no?, para poder tener pues mejores resultados, ¿no? Vamos a entender entonces
que los procesos de negociación son una forma pacífica para solucionar los conflictos y poder arribar a acuerdos. Así como los conflictos también son parte de nuestra dinámica social, parte de nuestro día a día, estamos también permanentemente haciendo negociaciones, ¿no? Incluso negociamos con nosotros mismos cuando nos toca tomar alguna decisión y estamos en un conflicto interno, ¿no? A o B, ¿no? Entonces, estamos negociando con nuestros intereses, con nuestros objetivos, con nuestras preocupaciones. Entonces, la negociación también es un proceso inherente al ser humano en los diferentes ámbitos. Vamos a hacer un recorrido interesante de qué tan buenos negociadores somos como sociedad, ¿no? Partiendo desde eventos donde empezamos a tener hitos en la historia sobre negociación, ¿no? Entonces aquí graficamos la primera gran negociación internacional, ¿sí? ¿No? Cuando la conquista, pues, ¿no? El inocente Icatahualpa presume, ¿no? Intenta persuadir a los españoles con los 2 cuartos de plata y el cuarto de oro, ¿no? Entonces, la historia nos dice cómo nos fue en esa negociación, ¿sí? Otro proceso de negociación interesante que también nos genera cierto conflicto en el análisis, ¿no? Es el contrato Dreyfus, ¿sí? Y así vamos avanzando en nuestra historia, la negociación del acuerdo de paz, amistad y límites del conflicto con el Ecuador, los acuerdos comerciales, que han sido unos procesos de negociación que han permitido que se desarrollen negocios importantes, vinculaciones con mercados grandes para el desarrollo de los emprendimientos, de los negocios, ¿no? Y del campo de la exportación a través de facilidades para cada uno de ellos. Vamos mejorando y bueno, quizás la historia nos diga, pues, ¿no? Que nuestra atribución de nuestro proceso de negociación todavía está por mejorar, ¿sí? Negociación no necesariamente es negociar, ¿cierto? Pero el proceso de negociación es lo que contribuye, ayuda a gestionar de una manera adecuada los conflictos y como veíamos, son la manera pacífica, ¿no? De atender y resolver los conflictos. ¿En qué tipo de negociaciones nos gusta estar, ¿no? En estos, todos queremos llegar a un evento de negociación y obtener la mayor ventaja, ¿sí? Y entonces cuando buscamos un tipo de negociación donde queremos ganar más, ¿cierto? En el argot popular decimos vamos a cortar rabo y oreja, ¿sí? En realidad estamos hablando de una negociación distributiva, ¿sí? Una negociación en donde alguien gana y evidentemente el otro pierde. De otro lado tenemos un proceso de negociación integrador, que esto es buscar la concordancia de los objetivos de cada parte, donde el acuerdo finalmente sea legítimo, sea válido para ambas partes, y esto se conoce como el win-win o ganar-ganar. Gano yo y también gana la otra persona. Este ganar-ganar no necesariamente es ganar lo mismo, ¿sí? Pero ambas partes ganan. Mientras que en el proceso de la negociación distributiva, sí definitivamente hay un perdedor, ¿no? Y cuando buscamos o arribamos a la negociación por distribución, ¿no? Se da, pues, ¿no? Estas situaciones en las que siempre queda un tema pendiente, no se cerró el acuerdo, porque la otra parte, la parte que pierde, sabe que ha perdido y va a buscar su momento de volver a establecer un momento para negociar otra vez porque no está satisfecho. Mientras que en el ganar-ganar establecemos también una relación a futuro, ¿no? De poder mejorar de repente el acuerdo, ¿sí? Pero no se cortan los espacios y los vínculos para mantener, ¿no? una buena convivencia. Entonces, el ganar-ganar es el modelo de negociación al que todos deberíamos apuntar. Y en realidad hay una metodología, ¿sí? Hay un proceso metodológico que nos ayuda, ¿no? A
desarrollar negociaciones efectivas. Estas negociaciones que efectivamente nos van a dar este ganar-ganar, ¿no? Esta satisfacción para ambas partes. En el año 78, Fisher y Williams, ellos estudiosos de la Universidad de Harvard, diseñan un modelo que se probó en distintos escenarios y finalmente se permite adaptar a todo tipo de negociación, ¿no? Y lo conocemos como el modelo de negociación de Harvard, ¿no? Donde lo que se busca es la negociación basada en intereses. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que nos dice el proceso de negociación en el modelo de Harvard, ¿sí? Básicamente con 7 puntos que debemos de considerar, ¿no? Establecer alternativas si no llegamos a acuerdos. ¿Qué pasa si no logro cerrar el trato con la contraparte? Bueno, si no logro este camino tendré que intentar otro, ¿no? Bueno, si dije que iba a ser un mineroducto y tengo que cambiarlo por una carretera, bueno, si no logro la aprobación para la carretera, voy por el mineroducto, por ejemplo, ¿no? Diferenciar los intereses de las posiciones. Muchas veces estamos enfrascados en el manejo de conflictos discutiendo las posiciones, ¿sí? Posturas, sí, va o no va, ¿no? Va o no va, no va, no va, ¿no? Y estamos discutiendo en el no va y en el va y en las posiciones. Sin embargo, lo que nos invita el modelo de Harvard es a identificar los intereses. ¿Qué es lo que le interesa a la otra parte? Porque en las posiciones vamos a tener diferencias evidentes, ¿sí? Entonces hay que ir detrás. Las posiciones son la punta del iceberg. ¿Qué hay en la base de la pirámide? Es lo que tenemos que empezar a investigar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? Finalmente, una posición negativa puede significar una preocupación por el medio ambiente, una preocupación por la salud, una preocupación por la educación, por el respeto de derechos. Y entonces, en condiciones, en situaciones en las que quizás sí podemos empezar a conversar. Si tu preocupación es el medio ambiente un interés de todos. No existe personas a las que de repente en un proceso de industria extractiva, que es en el campo en el que tenemos más experiencia, a la empresa también le interesa el medio ambiente, a la empresa formal, a la empresa legal. Entonces empecemos a discutir cómo atendemos la preocupación que tienes en relación al medio ambiente. Y no en que va o no va, porque no vamos a terminar nunca de discutir ese espacio. Entonces, conocer, ¿no? Eso implica desarrollar algunas habilidades, ¿no? Ustedes están permanentemente, gracias a la importante iniciativa que tiene la Escuela Nacional de Control por fortalecer sus capacidades, están siempre desarrollando habilidades para tener como la escucha activa, la empatía, etc. Entonces, esas habilidades nos permiten justamente identificar estos intereses, ¿no? Y colocarlos por encima de las posiciones para poder establecer momentos de negociación más productivos. También tenemos que ir con opciones, ¿no? Con la mayor cantidad de opciones que ofrezcamos en un proceso de negociación, nos brinda mayores posibilidades de acuerdos, ¿sí? Si vamos con una sola oferta o con una sola propuesta, pues eso no va a ser satisfactorio y vamos a tener que volver con otra propuesta y eso toma mucho tiempo y el conflicto sigue, ¿no? Y seguimos perdiendo todos. Si vamos, en cambio, con varias alternativas, varias opciones, ¿no? Entonces le damos más también flexibilidad al proceso de negociación, ¿sí? Entonces, vaya con varias opciones a su proceso de negociación. Esto tiene que ser justo para ambas partes para que se entienda finalmente un acuerdo legítimo, porque de lo contrario pasa lo que comentábamos más temprano, ¿no? Alguien va a salir perdiendo, y créeme que el que sale perdiendo no se va tranquilo, ¿sí? Pensemos en cómo nosotros reaccionamos cuando sabemos efectivamente que hemos sido pues, víctimas de una mala negociación, ¿no? Y que aceptamos algo por estar en condiciones de desventaja. Entonces, eso va más bien a agudizar o a engrandecer la diferencia. Esa persona que se va perdiendo, ese actor, ese grupo social que se siente perdedor, va a ir a prepararse y a mejorar sus capacidades y de repente a utilizar mecanismos que solo él conoce y solo él comprende
para establecer un nuevo proceso de negociación. Entonces, estos acuerdos, para que sean legítimos, pues tienen que ser justos para ambas partes. Ustedes, los actores del control, ¿sí? Tienen mucha más conciencia quizás que otras disciplinas, que otros funcionarios respecto a cómo tienen que establecerse los compromisos, cómo tienen que arribarse los acuerdos. ¿Sí? Estos acuerdos tienen que tener un elemento de verificación, porque si no, ¿cómo le hacemos seguimiento? ¿No? ¿Cómo acompañamos el cumplimiento de estos compromisos? ¿Sí? ¿Palabra basta? Muchas veces no, ¿no? Culturalmente hemos ido deteriorando el valor de la palabra y por lo tanto le hemos dado mucho valor al papel, ¿no? Aunque en algún momento tuvimos también episodios particulares como el papelito, ¿no es cierto? Pero estos pues acuerdos tienen que ser verificables, porque efectivamente tenemos que dar un acompañamiento y tenemos que dar un seguimiento y sobre todo un cumplimiento, ¿no? Cumplir con los compromisos. Compromiso asumido, compromiso cumplido, ¿no? Que se va a cumplir, se tiene que trabajar, se tiene que verificar. ¿Sí? El proceso de negociación parte porque tengamos muy desarrolladas nuestras habilidades comunicativas, principalmente la escucha activa, ¿sí? Principalmente la escucha activa. Cuando ustedes se sientan en un espacio de negociación, pues tienen que ser muy abiertos a lo que vayan a establecer, ¿no? Sobre todo cuando esta negociación es, nos sentamos a negociar muchas veces producto de un episodio de violencia. Es lo que nos pasa en el Estado, ¿no? En el Estado y en la industria extractiva, nos sentamos cuando ya en la comunidad se molestó mucho y nos bloqueó la carretera. Y entonces ahí vamos y nos sentamos en una mesa de diálogo y buscamos, ¿no? El entendimiento de las partes. Sin embargo, ¿no? Cuando llegamos a estos episodios, porque muchas veces en las etapas primigenias de la negociación vamos con los oídos cerrados, ¿sí? Entonces, tenemos que ir con la escucha activa muy entrenada, ¿sí? Y no solamente para entender lo que se nos dice, sino para tener una lectura de todo lo que se nos presenta, gestos, todo comunica, hasta cómo vamos vestidos, ¿cierto? Es un poco lo que pasaba en el episodio de los últimos episodios de conflicto que hubo, por ejemplo, en Apurímac en torno al proyecto de las Bambas, ¿no? Estaba más de 60 días parado el proyecto, ¿no? Hasta que entonces el Premier llegó a la ciudad de Chalhuahuacho, ¿no? Con su traje típico de Chalhuahuacho, se puso el sombrero, el poncho, en un espacio abierto, generando confianza, ¿no? Para poder establecer el diálogo y llegar a algunos acuerdos, ¿no? Bueno, asunción de compromisos, nuestras habilidades comunicativas, eso nos va a ayudar a generar un vínculo, ¿sí? Sobre todo en el desarrollo de actividades que son de largo plazo, como la industria extractiva, como los proyectos de inversión que ustedes van y fiscalizan, que efectivamente se vayan cumpliendo, porque estos proyectos van a beneficiar a la población y su desarrollo tiene que ser de largo plazo. Entonces, es el tipo de relaciones que buscamos en un proceso de negociación. Estos procesos de negociación no son pues la compra y venta donde uno va a la tienda, regatea y se lleva el producto y bueno, y esperar pues no, que funcione o no funcione, ¿no? A veces el servicio técnico no nos atiende, no se preocupa por nosotros. En los procesos sociales, en los procesos de negociación social, sobre todo en proyectos de envergadura, sí tenemos que tomar atención, ¿no? A aquellos vínculos que vamos a generar. Porque los proyectos se desarrollan en 30, 40 años. Tenemos empresas que están operando más de 40 años en el país. Imagínense su nivel de negociación que tienen que tener para mantener relaciones armoniosas con la población de su entorno, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que incorporar también en nuestros procesos del día a día cuando negociamos, ¿no? Establecer estos elementos para generar finalmente vínculos de confianza, ¿no? Puertas abiertas, puentes tendidos para mantener una comunicación franca, transparente, directa, en beneficio de todas las partes, ¿no? Entonces, los puntos básicos que tenemos que recordar en los procesos de negociación
es que, ante todo, somos personas. Entonces, primero personas. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que separar a las personas del problema. A veces personalizamos el problema en la persona y nos enfocamos y decimos, no, es este señor, ahí viene este señor o esta señora, que siempre es así. Es que no es la persona, o sea, saca a la persona. El problema puede ser que no levanta los hallazgos que le pusiste, que hay una gestión, una oportunidad de mejora que le has indicado para su gestión. Entonces, enfócate en el problema, no en la persona, ¿sí? Porque tenemos que respetar primero nuestra calidad de personas. Entonces, separando las personas del problema, vamos a tener también una mayor objetividad para abordar la situación real, ¿no? Lo que tenemos que resolver, ¿sí? Luego, los intereses. ¿Qué es lo que realmente le preocupa, le interesa? ¿Qué es lo que le está preocupando? Le está preocupando el tema del agua. Le está preocupando que va a generar polvo. Le está preocupando que no va a llegar a tiempo los suministros. Entonces, esa preocupación es la que hay que buscar, hay que indagar, hay que hacer el esfuerzo, ¿no?, franco, honesto, para poder precisamente establecer estos puntos de confluencia en los que ambas partes vamos a coincidir y sobre los temas en que realmente vamos a poder avanzar. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo, pues es un desgaste, ¿sí? Es un desgaste de esfuerzo, de tiempo y de relaciones también, cuando nos enfrascamos en el no, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? No, bueno, vamos a buscar un poco más abajito, ¿no? Un poco más abajo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que te interesa? Entonces, concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Nuevamente, reforzar, ¿no?, los temas de las opciones. Generar una variedad de opciones que nos dan posibilidades, pues, de interacción, de manejo, de logros de mayores acuerdos, ¿no? También los acuerdos tienen que tener, pues, un marco, ¿cierto? ¿Bajo qué criterios vamos a establecer los acuerdos? ¿Cuáles son los criterios que tienen que además ser con objetividad, ¿no es cierto?, sobre los cuales vamos a arribar en nuestras soluciones a los problemas que enfrentamos? Y tienen que ser, pues, criterios viables, ¿no? Muchas veces nos sentamos en espacios de negociación donde se establecen criterios inmanejables. Y entonces nos encontramos en conflictos que son disfuncionales, ¿no? Esos elementos en que nosotros no encontramos una ventana por la cual abordar y llegar a los intereses. La teoría nos dice que son conflictos disfuncionales, conflictos en los que no vas a poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, hay que establecer también elementos, criterios, un marco de desarrollo de la negociación que sea, pues, con criterios objetivos, ¿no? Muchas veces, en algunos grupos sociales colocan elementos de muy alto, con una valla muy elevada, que es imposible empezar a negociar, ¿no? O cuando, por ejemplo, pretendemos también sentarnos a negociar cuando la carretera está bloqueada, ¿sí? Para sentarnos a conversar, ambas partes tenemos que deponer nuestra medida de fuerza, nuestro acto de violencia. Tenemos que tornar al conflicto, hacerlo funcional, ¿no? No disfuncional, sino hacerlo funcional para poder, pues, ¿no?, establecer las condiciones mínimas para ponernos a conversar. Hay un dicho que siempre repetimos y decimos: no se puede negociar con un arma en la cabeza, no se puede negociar con un secuestro, ¿no?, con una toma de carretera. Entonces, eso primero hay que deponer estas medidas de fuerza para podernos sentar a conversar, ¿sí? Y bien, entonces decimos, ¿no?, ¿cómo se llega a los niveles de violencia? ¿Dónde está la prevención? ¿Sí? ¿Y dónde entra el control? No se preocupen, vamos a llegar, estamos llegando. Estamos aquí incorporando algunos conceptos que es importante que tengamos para luego entender cómo es que de nuestro rol podemos aportar a la prevención, ¿sí?
Y bueno, y decimos entonces, si los conflictos son parte del día a día, entonces se previenen, se gestionan, ¿no? Se gestionan. ¿Qué es lo que prevenimos? Prevenimos que estos conflictos no escalen y se conviertan en episodios de crisis o de violencia. Esta curva que vemos en la lámina, pues son las fases que tiene el conflicto, ¿sí? Y entonces el conflicto existe y hay que abordarlo en la fase temprana, ¿sí? Antes de que empiece a escalar y se convierta en un episodio de violencia, ¿no? Una crisis. Entonces, aquí es donde los prevenimos, en esta fase temprana, ¿no? En el momento en que las partes expresan que hay distorsión, hay diferencia, hay discordancia entre sus intereses, entre sus objetivos, ¿no? Hay algunas herramientas que el Estado, cuando va a desarrollar o promover algunos proyectos, ahora casi todos los proyectos, de distinta naturaleza, ¿no? Sean mineros, de construcción, incluso turísticos, tienen que pasar por un proceso de comunicación, ¿no? De comunicación a las poblaciones donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y cuando empieza el conocimiento, la difusión, la socialización, entonces surgen algunos actores que consideran que la obra, que el proyecto va a afectar su dinámica social, sus costumbres, ¿no? Sus estilos de vida, etc. Entonces, ese es el momento donde aparece el conflicto y tenemos que abordar, ¿no? Tenemos que procurar en ese momento gestionarlo y evitar que pase a una crisis, ¿no? Cuando llega crisis es más complicado de revertir. Hay mucha pérdida, mucho desgaste, no solamente de energía y tiempo, sino también de relacionamiento, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido como país distintos eventos de crisis donde evidentemente hubiésemos preferido, ¿no? que haya una gestión efectiva del conflicto en la fase temprana, porque las crisis nos cuestan mucho, lo hemos visto, ¿no? Dinero, vidas, y sobre todo cuando las actividades productivas no funcionan, pues lo que estamos reduciendo también es la capacidad recaudadora del Estado, ¿sí? Finalmente esos recursos se distribuyen también a través de los distintos organismos públicos que ejecutan gastos, que finalmente el que se perjudica pues es el ciudadano cuando no recibe los servicios que debe recibir del Estado. Después de los episodios de crisis, bueno, el desescalamiento y el diálogo. Fíjense, ¿no? La fase de diálogo. O sea, primero tuvo que haber la crisis para dialogar. ¿Tiene que ser necesariamente así? ¿Será que estamos entendiendo que primero nos tenemos que lastimar, nos tenemos que herir, nos tenemos que ofender y luego sentarnos a conversar? Entonces aquí hay un trabajo, un análisis que estamos los involucrados en los temas de conflictos sociales que siempre estamos analizando, ¿no? Que estamos mirando para desarrollar estrategias creativas, humanas, ¿no? Para hacer la gestión oportuna de los conflictos e identificar y convocar a otros actores, ¿sí? Que nos pueden ayudar en la prevención, que pueden contribuir y que realmente tienen un rol muy importante en la prevención de conflictos, porque los conflictos sociales se dan por un desgaste de la confianza, ¿no? La confianza se rompe, ya no se cree. Más adelante les voy a recordar algunos episodios que han hecho que precisamente la población pierda confianza en el Estado, ¿no? En sus instituciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí también es una gráfica del conflicto, ¿no? De cómo a veces solemos manejar nuestros conflictos, ¿no? Tenemos aparentemente necesidades diferentes, ¿no? Aparentemente, porque estamos de espaldas, ¿no? Y si eso también es algo que siempre nos dicen cuando acudimos a los espacios de diálogo, es que el Estado está de espaldas a la población, ¿eh? Entonces, o el Estado no existe, no llega, no se siente su presencia, el Estado está ausente. Entonces estamos con posiciones, estamos de espaldas, ¿no? Cada uno con aparentes intereses diferentes, ¿no? Y empezamos cada uno a jalar hacia nuestro lado, ¿no?
aquí tenemos dos animalitos que están amarrados por la misma cuerda, ¿no? O sea, algo que están unidos, pero a veces no se comprende que tenemos realmente ese vínculo, esa interdependencia. Y empezamos a tirar hacia lados opuestos, ¿no? Y aquí está el desgaste, la lucha, la pelea, ¿no? Hasta que llega el agotamiento, ¿no? Nos sentamos a conversar. Luego resolvemos, ¿no? Resolvemos. Cuando lo inteligente sería, bueno, conversemos, analicemos cuáles son nuestras opciones y ganemos ambos. Y si ganamos ambos, incluso podemos ganar más, ¿no? Más de lo que pensábamos, y vamos a ganar por separado, cada uno por nuestro lado. Desde la primera línea y la tercera línea, el conflicto está presente, la violencia, el desgaste de energía, el tiempo, y los problemas siguen sin resolverse. Entonces, esto es también, ¿no? Así graficamos nosotros los momentos de conflictividad y sobre todo para sacar el punto de vista de qué es lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, siempre buscando el diálogo, el acercamiento e identificar principalmente aquello que nos puede unir, que son los intereses, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde están los conflictos, ¿sí? Yo les preguntaba hace ratito por un link que seguramente les han pasado, de dónde vienen, de qué regiones vienen. Vamos a ver, entonces, en dónde están los conflictos, ¿no? Según el último reporte de la Defensoría, las 6, 7 regiones que acumulan la mayor cantidad de conflictos, está Loreto en primer lugar, Cusco, Ancash, Puno, Purímac, Piura, Cajamarca, y bueno, los demás después vamos a hacer un análisis rapidito sobre estas regiones y sus niveles de conflictividad y un poco porque eso nos da muestra de cómo es el comportamiento de los conflictos y dónde entramos nosotros los auditores, ¿no? Los actores del control. ¿Sí? ¿Qué tienen en común además de ser los que acumulan mayor conflicto? Tienen la incidencia de pobreza. ¿Sí? De acuerdo a la última encuesta nacional de hogares que se hizo en 2008, ¿no? Cajamarca, Puno, Loreto, Hualpurímac, Piura, Cusco, Ancash, Cajamarca en primer lugar, son las regiones que además de acumular conflictos también acumulan pobreza. ¿Sí? Y viendo qué más tienen en común, el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, que también se evalúa cada año por el IPE, también tiene, ¿no?, que estas regiones que acumulan mayor conflictividad también son las menos competitivas. Puno, Cajamarca, Loreto, Purímac, Piura, Ancash, que está en el límite, ¿no? Y bueno, el índice de competitividad regional mide cómo está el escenario socioeconómico de estas regiones en unos pilares, ¿no? Los pilares de pilar económico, educación, infraestructura, salud, laboral y también institucional. Simula un poco también los criterios que establece el Foro Económico Mundial respecto al índice, al ranking de competitividad global, ¿no? Entonces, conflictos, pobreza, competitividad, ¿no? Elementos comunes. Y cuando vemos qué produce, o sea, en qué sector están pues la mayoría de conflictos, en estas regiones, es minería, hidrocarburos, sector extractivo, se lleva la mayor cantidad de la torta, ¿sí? Luego está saneamiento, energía, agroindustrial, forestal, otros, pero la mayor cantidad de conflictos está en el sector extractivo, ¿sí? Entonces tenemos pobreza, ¿no? Tenemos conflictos, una competitividad reducida y actividad extractiva la mayor, que se lleva, digamos, la mayor cantidad de conflictos, ¿no?, relacionados con estas actividades. Y bueno, entonces uno se pregunta, ¿no?, y dice esto, ¿y qué pasa con el aporte económico que hacen estas actividades hacia las regiones? Y vamos a ver en qué más coinciden estas regiones, ¿no? Pues sucede que estas regiones son las que también reciben la mayor cantidad de transferencias por canon minero, ¿no? Ancash es la primera fase de transferencias hechas para este año, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí nos estamos prestando la información de propuesta ciudadana con el Centro Bartolomé de las Casas. La distribución del canon minero es la primera transferencia que ha sucedido reciencito, ¿no? Reciencito. Ancash, La Libertad, Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, ¿no? 3 de las regiones que hemos mapeado, que son las más conflictivas, las que tienen incidencia de pobreza y que la competitividad no está bien desarrollada.
¿no? Y aquí es, ¿no? Ah, uy, aquí es donde quizás ustedes empiezan a tener un rol más activo, ¿no? Entonces, estos recursos llegan a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Afortunadamente estamos en un espacio en el que es más sencillo explicar que, bueno, el canon minero se distribuye a los gobiernos regionales, municipales, para que a su vez estos puedan ser invertidos en proyectos en beneficio de la ciudadanía, en servicios públicos, ¿no? Como la educación, la salud, carreteras, saneamiento, agua y saneamiento, electrificación, etcétera, ¿no? El bienestar al ciudadano, servicio al ciudadano, a través del Estado. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo? Hay recursos, pero hay pobreza, hay conflictos y no hay una competitividad que no guarda relación con el nivel de ingresos que tiene la región. Podríamos dar muchas explicaciones de desarrollo de capacidades, voluntades, conocimiento, y de la otra parte también tenemos algunas expresiones, ¿no? Es que todo se centraliza en la ciudad, que los trámites son engorrosos, etcétera, etcétera. Pero ahí están los agentes del control, ¿no? Vigilando a ver qué está sucediendo. Mientras eso pasa, estas ciudades, algunas de ellas, ¿no? Muchas veces esos recursos fueron utilizados de esta manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Junín, el Monumento a la Hamaca, ¿sí? En Tumbes, el Parque del Árbitro, el Parque del Sombrero en Celedín, Cajamarca, en Cutervo, en Cajamarca, una réplica del Estatua de la Libertad, un obelisco bastante futurista, ¿no? A la biodiversidad en Madre de Dios, y un monumento a la Ojota en Chivaya, Arequipa. Solo por mencionar algunas muestras de en lo que se ha invertido parte de los recursos que se destinan de las actividades extractivas de estas zonas, que son pues zonas de influencia de recepción de canon, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, estos son un reflejo también de nuestra cultura, tienen un componente bastante cultural detrás. Sin embargo, ¿no? Mientras tenemos estas infraestructuras recreativas bastante interesantes, ¿sí? También tenemos estas necesidades en los mismos escenarios, ¿sí? Tenemos carreteras inconclusas que siguen siendo un riesgo, que todos los días la gente pierde la vida en estas carreteras sinuosas, ¿no? Que además no permite que se desarrollen nuestros productores del Perú profundo, ¿no? Aquellos en los que nosotros siempre estamos poniendo el cariño y la mira cada 5 años, ¿no es cierto? A buscar el beneficio para estos señores de nuestras zonas más desamparadas, más alejadas, carreteras sin hacer, abastecimiento de agua cero. Esta fotografía que ustedes ven aquí, donde la gente está al borde de la pista, de una pista que fue realizada hace poco, poco más de 10 años en Piura. Esto es Tambo Grande. Tambo Grande está a 40 minutos de nuestra ciudad capital. Y esta foto es del 2019 y todavía el escenario sigue siendo el mismo. No hay saneamiento básico, no hay acceso al agua. Esta foto de aquí abajo, donde vemos aquí una laguna con un semáforo, también es Piura. Y ustedes dirán, es que Piura llovió en el 2017 y se inundó Piura, ¿no? Y se inundó Piura por efecto del fenómeno del Niño. ¿Sí? Bueno, esta foto es de marzo de este año, les comento. ¿Sí? Y esta es tan representativa porque esta infraestructura, la que vemos aquí, fue hecha por un mecanismo que también debería resolver muchos problemas, ¿no? Fue hecho por el mecanismo de obras por impuestos. Y luego vemos finalmente a niños en la sierra que tienen que subir a los cerros para lograr captar una mejor señal de internet. Entonces, en territorios donde existen necesidades básicas insatisfechas, que tienen que ser proveídas por el Estado, y donde el Estado no tiene cómo justificar que no tiene los recursos, porque hemos visto que sí los hay, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente hay una intervención directa de los agentes del control, ¿no? De los actores del control. Porque efectivamente los conflictos que se hacen frente a la industria extractiva o a la actividad productiva en general,
finalmente es porque la población busca que el que está cerca le resuelva el problema. ¿Sí? Finalmente esos conflictos también hacen que no se sigan desarrollando proyectos que finalmente van a ser revertidos en el desarrollo de estas obras. Mientras tanto, mientras nos seguimos peleando, ¿no? Mientras estamos cada uno tirando como los animalitos de la imagen, cada uno para su lado, la pobreza sigue, la necesidad sigue. Las obras que no resolvieron problemas las tenemos ahí y tenemos que mirarlas con mucha lástima, ¿no? Con mucha pena. Entonces, y también nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que recauda nuestro Estado? Eso, ¿no? Hace que pues, la confianza, que ya es un hilo muy delgado, ¿sí? Termine por quebrarse. Esa confianza en el Estado, que es el que debe de proveer estos servicios, esa confianza incluso en que el Estado necesita para seguir promoviendo nuevas inversiones que generen más desarrollo. ¿Con qué herramienta, con qué verdad voy a una región y le digo, miren, aquí va a venir un inversionista, ¿no? Grande y que va a generar impuestos para resolver tu problema de saneamiento si tenemos estas experiencias? O sea, ya no nos creen al Estado tampoco. Entonces, la confianza en el Estado está fragilizada, ¿no? Y finalmente está quebrada. Entonces, los agentes del control, ¿sí? Los actores tan importantes, ¿no? Tan importante en la labor, que a veces es hasta temida en muchos casos y otras veces cuestionada y hasta que mortifica, molesta, ¿no? Al funcionario le molesta que lo controlen, al funcionario se le complica seguir los procedimientos, las normas, tiene que leer, tiene que llenar sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que también llegar a comunicar, ¿no? Hay que entender que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. Y no queremos, como ciudadanos, ¿no? Seguir mirando estas carencias o estas obras que finalmente no nos están generando el bienestar ni resolviendo los problemas reales que tenemos como sociedad, ¿no? Y ahí entramos los actores, ¿no? Todos los que tenemos que sumar a este espacio de la gestión social, ¿no? El Estado, vigilante del cumplimiento de las normas, de la recaudación, de la distribución, ¿no? La empresa, que también tiene que hacer su rol de generar recursos, ingresos y desarrollar una dinámica productiva en una región, la sociedad que también tiene que aportar siendo responsable, y la academia, ¿no? La academia que también a veces no la involucramos en los temas. Pero cuando vemos obras que aparentemente al ojo del ciudadano son obras mal hechas, también nos cuestionamos, ¿y dónde están los profesionales? Y en todas las regiones tenemos universidades, tenemos la academia, que además también es receptora de los recursos provenientes de la minería, de la industria extractiva que se genera, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos pues, entender que somos los pilares necesarios, cada uno ejerciendo responsablemente su rol, que nos va a llevar, pues, ¿no? A través de una adecuada gestión social hacia la sostenibilidad que buscamos, ¿no? Con actitudes, con empresas que promuevan el desarrollo sostenible, de tal manera que las generaciones futuras puedan disfrutar también de aquellos beneficios y recursos que tenemos a disposición actualmente, ¿no? Lo que se conoce como el concepto de desarrollo sostenible y la armonía que tiene que existir entre lo económico, lo social y lo ambiental para precisamente hablar de desarrollo sostenible. Todos los actores de las cuatro patas de esta mesa que en busca de la sostenibilidad, buscamos la equidad, ¿sí? Buscamos en realidad la equidad. Este desbalance de la sociedad lo ayudamos a resolver todos, ¿sí? Todos. Esta es la distribución de riqueza en el mundo que fue identificada y mapeada en el año 2015, sobre lo cual se sientan también se sentaron en su momento los objetivos del milenio, ¿no? Y los cuales sustentan también los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Realmente cuando permitimos que aquella riqueza, aquellos recursos que tenemos no logran llegar al ciudadano directamente, ¿no? Nuestro nivel de responsabilidad también. ¿Cuántas de las acciones que estamos haciendo como Estado, como empresa, como academia, están realmente vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible? Esta es la agenda al 2030, ya nos quedan 9 añitos.
9 años, y nuevamente el mundo nos pedirá cuentas de cómo hemos contribuido a resolver los problemas reales, ¿no?, necesarios para construir una sociedad más justa, ¿no? Hay algunos esfuerzos, sí, ¿no? Y en el control, cuando hablamos del control, también las actividades tienen herramientas e indicadores sobre los cuales medir su eficiencia en función a la calidad de sus actividades, ¿no? También en el aspecto social, también, ¿sí? Hay algunos estándares como el Global Report Institute, que es el instrumento certificable más usado, ¿no?, que consolida, pues, ¿no?, la devolución y la accountability de las empresas, ¿no? El ISO 26000, que es un esfuerzo importante de las normas ISO para también establecer los criterios de hacia dónde debe de ir la empresa en relación a la sostenibilidad. Hablamos ya de economía circular, ¿cierto? Los indicadores CETOS, y últimamente, a partir de marzo de este año, la ISO 45001, que es los sistemas integrados de gestión, que ya involucra lo que eran las OSHAs, ¿no? Las OSHAs 18000 empiezan ahora a regirse a partir ya con la ISO 45001, y hay un elemento importante en esta norma, ¿no? ¿Cómo es importante el control? Que esta norma ISO también ya considera a los grupos de interés, ¿no? Aquellos que estaban desatendidos y cuyas voces no se ven integrados para hacer una certificación, hoy están considerados en la ISO 45001. Entonces vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando también hacia ese camino, ¿no? ¿Cómo estamos llegando entonces al bicentenario, ¿no? Un país que va a cumplir sus 200 años, ¿sí? Bajo todo este contexto que hemos conversado. Miren, cuando empezábamos el último quinquenio, ¿sí?, el presidente Kuczynski decía, ¿no?, rumbo al bicentenario, el Perú busca ingresar a la OCDE. Hace 5 años, ¿cierto? Bueno, sí. Cuando nos pidan cuentas, pues tendremos que darlas, ¿no es cierto? En el 2018, la pobreza creció por primera vez en 10 años. Sí, son los elementos más importantes, ¿no? Según el último reporte del Foro Económico Mundial, estamos en la posición 65 de 140 países, es que estamos en el ranking de competitividad. ¿Y qué tenemos que hacer para un poco revertirlo? Para reducir la pobreza necesitamos crecer entre 6 o 7% de manera sostenida según el Banco Mundial. Pero, ¿sí?, eso es antes, ¿no? Hay un parteaguas evidente, ¿no?, antes del COVID y después del COVID, ¿sí? Entonces, en contexto de pandemia, esto todavía se agudiza más para la reflexión, ¿cierto? Finalmente, hemos aprendido en todas esas vorágines de los conflictos, de la dinámica socioambiental, de esta diversidad cultural, de esta diversidad que tenemos también y que hace que tengamos distintas maneras de relacionarlos y de la cosmovisión que tenemos respecto a las realidades. Somos un país, ¿no?, que ha demostrado resiliencia, ¿sí? Un país que está resistiendo y que, en la que cada uno de nosotros, pues, juega su rol muy importante. Entonces, es un país resiliente, ¿sí? Un país que tiene esperanza, evidentemente, como Rosita, ¿no? Rosita, que tiene la esperanza en la función de cada uno de ustedes para que sus derechos básicos y el acceso a los servicios que ella merece finalmente puedan ser satisfechos. Y sobre todo, que espera confianza, ¿no?, que espera recuperar esa confianza que está en cada uno de los actores que tenemos, que tocamos a las personas y que con nuestras funciones podemos transformar recuperar esta confianza, ¿no? Y créanme, en ese camino, en esa tarea de la recuperación de confianza, en la primera línea está usted. Les agradezco su atención en esta charla, en esta noche. Agradezco a la Escuela Nacional de Control la invitación. Espero haber contribuido
a hacer un análisis de lo que significa la conflictividad en el país y de cómo desde nuestro lugar cada uno puede aportar. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos a Flor Barrón Bravo por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público. ¿De qué manera informar en tiempos de conflicto social sin aumentar la brecha entre buenos y malos? Muchas gracias. Es que no existen buenos y malos, ¿sí? Existen visiones propias, visiones particulares de una realidad. La verdad es una sola. Lo diferente son los puntos de vista. Si tenemos que ponernos en los zapatos del otro para entender cómo está viendo su realidad, tenemos una perspectiva, cada uno basado en nuestra experiencia, en nuestros valores, en nuestra formación, y en lo que esperamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué hace que el otro tenga esa visión, qué es lo que hace que se diferencie lo que yo veo de lo que él ve. De repente yo estoy pues 2 gradas más arriba y tengo una visión más panorámica del escenario. Entonces tengo que bajar, ¿no? Bajar a donde él está para entender lo que él está viviendo. Entonces no es bueno y malo. Sí es oportuno la comunicación. La comunicación tiene que ser un proceso constante. Tenemos que informar, tenemos que llegar anticipadamente con la información. Tenemos procesos de comunicación, por ejemplo, en el sector extractivo, procesos de participación ciudadana, donde a través de mecanismos legales hacemos información a la población, ¿sí? Esto también, ¿no?, es un esfuerzo que se hace para que llegue la información del proyecto, de los proyectos, de las iniciativas del Estado. Pero en cada camino que vamos avanzando tenemos que dar la información. Por ejemplo, ¿no?, ustedes que están en la actividad del control, cuando va a salir una norma, ustedes la difunden, la socializan. Y en determinados casos tienen que entrenar al personal para que interprete adecuadamente la normativa que se está dando para que pueda resolverlo. Entonces, la comunicación es un proceso permanente, constante, y tiene que ser bilateral, ¿no? O sea, entrego la información y tengo que estar seguro que esa información ha sido entendida y de la manera en que quiero que sea comunicada. Entonces, es un proceso permanente, no podemos obviarlo. Y no habemos buenos ni malos, ¿no? Simplemente tenemos percepciones distintas, ¿no? Miradas distintas de una realidad. ¿Hacia dónde apuntar los órganos de control para aportar a la solución eficaz en los conflictos sociales? Afortunadamente, ustedes han establecido mucha normativa, ¿sí? Hay mucha normativa que indica el camino correcto, ¿no es cierto? El camino correcto de cómo se tienen que desarrollar las inversiones, cómo se tienen que ejecutar las acciones. Pero ustedes tienen además un elemento muy importante, porque ustedes cuando hacen los hallazgos no solo por las acciones incorrectas, sino por aquellas acciones que no se hicieron, ¿no? O sea, también identifican como una alerta la omisión. Entonces, es importante este elemento que ustedes tienen de identificar la omisión como una desviación del proceso, porque también tenemos que entender que en las fotos que mostré, que son algunas, ¿cierto?, hay omisión de acciones. O sea, alguien no está haciendo lo que debe, ¿sí? Y si alguien no está haciendo lo que debe, alguien también se está perjudicando por esa acción que no se ha realizado. Y más aún si hablamos de inversión pública, ¿sí? Entonces, hay niños que no tienen salud porque hay una entidad del Estado que no desarrolló las inversiones en su momento, ¿no? Entonces, hacia ese camino, ¿no?, hacia ese nivel, hacia ese momento del control es en donde ustedes podrían contribuir. Imagínense si los recursos que cada año no se pueden ejecutar por distintos motivos, efectivamente se hubieran ejecutado, ¿no? La pandemia nos hubiera encontrado con una base de infraestructura de salud un poco más fuerte y no tendríamos que lamentar todas las pérdidas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces,
Llorar sobre la leche derramada nos da para reflexionar y mirar hacia adelante en aquellas cosas a las que desde donde nos tocan, ¿cierto? Desde las acciones de control, hay que ponerle apuntar también a estas acciones de omisión, ¿no? Y esperar que la consecuencia de lo que ustedes reportan, de lo que ustedes identifican como desviaciones, pues tengan las medidas correctivas más prontas, ¿no? En la etapa de negociación, se han presentado sobornos o tratos ilícitos entre funcionarios y representantes de las comunidades. ¿Cómo se deben detectar estos hechos? Hay un elemento, y decía durante la ponencia, es que somos personas, ¿sí? Y las personas tenemos errores de fábrica, ¿no es cierto? Entonces, no somos perfectos, ¿sí? Apelamos al comportamiento ético, apelamos a que tenemos funcionarios idóneos que pasan procesos de selección estrictos, ¿sí? Donde la ética y la moral son las bases del comportamiento del funcionario público. Sobre esa base partimos. Lo otro son desviaciones, situaciones que casi no se identifican hasta que, pues, ¿no? O sale el audio, o sale el video, o una de las partes, pues, quiere incrementar lo que pidió, etcétera, ¿no? Entonces ya nos enteramos cuando ya sucedió el escándalo. Entonces la forma de prevenirlo, bueno, es ser más estrictos y rigurosos en estos procesos de selección, ¿sí? Identificar, para eso tenemos profesionales como los psicólogos, que hoy es el día del psicólogo, ¿no? Que hacen las evaluaciones adecuadas para identificar estos comportamientos débiles que pueden tener algunos funcionarios. ¿El proceso de negociación de Harvard es aplicable a los pactos colectivos? Sí, es aplicable en realidad a cualquier escenario el proceso de negociación. Fíjense, cuando hablábamos de los 7 elementos que comprende el proceso de negociación, estamos hablando de la identificación, ¿no? De los intereses, de las posiciones, estamos hablando de las opciones, de las alternativas que tienen que haber cuando uno se siente en una mesa de negociación, estamos hablando de escucha activa, estamos hablando de establecer los compromisos, ¿no? Los pactos colectivos, de cuánto tiempo son, incluso el tiempo de los pactos colectivos, van con una oferta, bueno, con una línea, digamos, de alternativas. Bueno, vamos a hacer el pacto colectivo, lo vamos a hacer para 2 años, para 1 año, para 3, para 4. Entonces, sí, aplica en realidad a cualquier escenario. En algunos espacios vamos a hacerlo de manera más rápida cada una de las fases y en otros nos vamos a tardar un poco más en una de ellas probablemente, pero sí aplica a cualquier escenario de negociación. Bien, finalmente, ¿cómo motivar que los actores con mayor representatividad participen en las negociaciones? Gracias por la pregunta. Y en realidad los conflictos también tienen un espacio complicado porque hemos visto, ¿no? Cómo la línea de la confianza se cae porque es muy delgadita, ¿no? Y eso se replica en todas las organizaciones sociales. Encontramos, por ejemplo, localidades en las que existen comunidades campesinas, pero hay actores que no se sienten reconocidos por la directiva comunal, que es la que legítimamente, ¿no? legalmente, tiene la facultad para ir a conversar, pero no confían en ella. Entonces se crea el frente de defensa, ¿sí? Que para que pueda defender los intereses que considera que su directiva no puede resolver. Y está integrado por otros actores, ¿no?
Y luego tenemos otros actores más que, por ejemplo, salen la Asociación de Profesionales y Técnicos, porque considera que ni la comunidad ni el frente va a atender las necesidades y preocupaciones de este grupo social. Entonces, sí, los elementos de legitimidad, de representatividad, también es parte de nuestra crisis y de nuestra debilidad institucional en la que estamos desarrollando. Entonces, sí, hay que ser muy creativo, hay que establecer, ¿no? Cuando se sientan espacios de diálogo formales, que son promovidos por el Estado, por ejemplo, sí se establecen criterios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los criterios objetivos sobre los cuales sentar los lineamientos de la negociación? Pues se solicita que pues esté acreditado, ¿no? Que se acredite, que vaya, que se sepa con quién estamos hablando, ¿no? A quién representa, y que sea respaldado bajo un documento por su institución. Muchas veces los espacios de diálogo pues son restringidos porque hay espacios, territorios donde hay 70, 80 organizaciones y evidentemente hay que pues, ¿no? escoger, filtrar un poco con quienes se puede constituir un espacio de conversación. Pero es también parte del proceso. Bien, queremos agradecer a la participación, en este caso de Flor de Guadalupe Barrón Bravo, y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes y reiterar mi reconocimiento a los agentes del control. Revalorar la función del auditor es muy importante y también que podamos tener confianza, ¿no? De confiar en nuestro país a partir de la acción que cada uno de ustedes desarrolla. Muchas gracias. Asimismo, queremos invitarlos el día lunes a la primera conferencia que dará inicio a MayoTech, un mes en el que podrán actualizar sus conocimientos en gobierno digital e inteligencia artificial, con distinguidos ponentes nacionales e internacionales. Este lunes 3 de mayo comenzaremos con el tema inteligencia artificial en el sector público. Los invitamos a conocer la programación en nuestra página web www.enc.edu.pe o ingresando al link que les estamos colocando en este momento en el chat. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.